A ver, quiero que me compartan ustedes. ¿Qué piensan lo que la mayoría de la cristiandad piensa acerca del bautismo? ¿Qué es el bautismo para la gente? Para ustedes, no sé. Y nacemos con un pecado y que el bautismo que saliera en ese momento. Que Te lava el pecado. Claro, el bautismo, Ajá. por lo menos los católicos, ¿no? Bien. Como que naciéramos con un pecado original. Gracias. Bien, ¿qué más? Cuando uno se bautiza, ¿qué forma parte de qué cosa? De la iglesia. Entonces, como que uno se bautiza y en la iglesia. ¿Sí? Viene a formar parte de esa iglesia. ¿Qué más? En las iglesias evangélicas se lo considera el bautismo como una figura, como una representación de la muerte y resurrección. Esto es, se sumergen porque mueren y salen del agua en resurrección para una nueva vida. Bien. También pasan a ser miembros de la iglesia, activos, ¿no? Ah, sí, Sí, bueno, eso que se dice, si no, Si no, no toman la cena. si no toman la cena, o sea, está limitado para eso, ¿no? El bautismo. ¿Y es algo opcional, mandato o necesario? ¿Ustedes qué piensan que es el bautismo? Dentro de la Los iglesia. católicos es un mandato. Es un mandato. Una obligación, digamos. ¿Y para los evangélicos cómo es? También, porque el Señor cuando dijo ir por todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos, como que es algo que tiene que ser sí o sí. El discipular y a continuación el bautismo. ¿Y es necesario para la salvación? ¿Es un componente de la salvación? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que no. Javi dice que no. Juliana dice que no, porque dice Juliana. que el ladrón que estaba al lado de la cruz no se bautizó y fue salvo. Bien. Lo que dijiste vos. Muy bien, Julián. Muy bien, Ángel del ejemplo. Pero vamos a ver si es cierto o no es cierto. Vamos a ver cuándo no es necesario, si es obligatorio o no es obligatorio, si es decisión de cada uno hacerlo o no hacerlo. Bien. Bien. Estamos acostumbrados a ver el bautismo de acuerdo a como lo vemos en el siglo XXI, ¿o no? Entonces, y de acuerdo a nuestra perspectiva, nuestra forma de ver las cosas en esta vida, es como interpretamos la Biblia. Y nos enseñaron a interpretarla así, de esa manera, porque es lo que conocemos. Conocemos nuestro estilo de vida, conocemos lo que comemos, cómo salimos, cómo vestimos, cómo anda la gente, y de acuerdo a nuestros lentes de ver la vida, ¿sí? Nuestra perspectiva, es muchas veces como interpretamos la Biblia. Ahora, nos olvidamos muchas veces que cuando nuestro Señor bautizaba, mandó que nos bauticemos y todo eso, había una perspectiva, un entendimiento del estilo de vida muy distinto al que conocemos hoy. Y había un entendimiento de la Escritura muy distinto al que conocemos hoy. Entonces, cuando vino Juan el Bautista y estaba bautizando, Juan no era de la iglesia bautista, ¿no? Porque muchos piensan que la iglesia bautista viene de ahí. No. Cuando viene Juan el inmersor, Juan el Bautista, y empieza a entrar bautizando, había un conocimiento de bautismo, porque la gente no se preguntaba, ¿qué es esto que usted está haciendo afuera? La gente ya sabía lo que hacía Juan el Bautista. E iban a bautizarse. ¿Sí? Así siempre me pregunté cuando era chico ¿por qué la gente no se preguntaba y decía, ¿qué es esto? Porque no se preguntaban ustedes las cosas que recibimos. Pero yo me preguntaba cuando era chico qué era esto que hacía Juan, por qué la gente no le explicaba lo que era el bautismo. Para mí era algo nuevo que Juan había implementado en ese momento, pero vamos a aprender que no es así. Pero lo primero, ¿qué es bautismo? Ismo, la terminación ismo, significa doctrina. Y bapto, que sería como un sustantivo, baptizo el verbo, es lavar o sumergir. Entonces bautismo quiere decir la doctrina o la enseñanza del lavamiento o de la inmersión, de sumergir. El lavar no es el lavar las manos o así superficialmente, sino lavar en inmersión. ¿Sí? Esto es griego. Esto es griego, en el griego. Ahora hay un problema. Tuvimos un problema.
Y el problema es lo siguiente, que hay monjes encerrados en todo esto, como dice uno ahí de México. Hay varias palabras en la Biblia que fueron transliteradas. ¿Qué es transliterar? A ver, ¿quién sabe qué es transliterar? Ale levantó la mano. Transliterar sería agarrar la palabra y hacerla sonar parecido, es decir, no fueron a su definición, sino que como ángeles, que ángeles significa mensajero, pero nosotros no usamos mensajeros, sino que hemos tomado esa palabra y la hemos castellanizado. Tal cual. Y perdió el contexto. Pierde el significado. Sí, pierde el significado. Lamentablemente, esta es una de las palabras que los traductores de la Biblia, porque eso no es de ahora, sino que viene ya. Venimos con una herencia, una pesada herencia, donde los traductores de la Biblia eligieron transliterar este término en vez de traducirlo. Otro término que han transliterado es iglesia. El término iglesia no existe. Es una transliteración de la palabra, ¿cómo es la palabra? Eclesía. Que si lo hubieran traducido, ¿cómo sería? ¿Qué significa? Asamblea, congregación. Sinagoga era. También puede ser, lo llama, en sí es llamado afuera, pero quiere decir congregación, asamblea. Entonces, si hubiéramos tenido la palabra traducida iglesia, hoy sabríamos que significa congregación, asamblea. Pero hoy la gente no sabe, iglesia piensa que es algo nuevo que nació en el siglo I, y no es así, viene desde el monte del Sinaí, ¿no es cierto? Cuando Dios llama afuera a su pueblo de Israel. Es una continuación. Otra cosa que los nombres son transliterados, ¿sí? Entonces pierden su significado al transliterado. No entendemos los nombres. Como Jesús. El nombre verdadero es Yeshua, pero transliteración de otra transliteración llevamos a Jesús. Entonces, yo creo que hubiéramos tenido mucho menor dolor de cabeza si hubieran traducido en vez de transliterar varias palabras. Y esta del bautismo, no tendríamos doctrinas como que enseñan por aspersión, por salpicar. Dentro de unas iglesias evangélicas hay algunos que es por aspersión y no es por inmersión como es bíblicamente. No habría manera de interpretarlo nada. Incluso hay quien interpreta que tiene que ser para adelante, y quien tiene que ir para atrás y levantarse. Sí, hay de todo. Estuve viendo esta semana, investigando, esta semana no, vengo hace mucho, cómo era el bautismo en los tiempos de Yeshua, de Jesús el Mesías, cómo eran, y claro, antes entraban solos por lo general al agua, porque eran, vamos a ver, rituales de purificación. Pero no necesariamente hay que entrar solo al agua, y hay casos en la Biblia como que da el entendimiento que alguien bautizaba. Pero es verdad que nunca era para atrás, como hacemos en la iglesia, siempre era agachándose en posición fetal y saliendo nuevamente para arriba. Así era el bautismo. Imagínense entre Juan, que venía toda... Así te lo dicen a vos, ¿vale? Mira. Si estaba de rodillas y con la cabeza para adentro. Muy bien, claro, así sería como era el bautismo generalmente antes, ¿no? Hoy no vamos a entrar en formas como se hacía, porque no es el caso, pero sí que queremos entender bien el significado de lo que es la palabra, lo que es el bautismo en sí para nosotros. Una palabra que se usa muy de moda hoy en día en las raíces hebreas es la palabra mikveh o mikvah. Y en realidad es la que menos aparece en la escritura en relación al bautismo. Y en hebreo el mikveh es esto: la mem, la kaf, la vav y la hei, mikveh, y significa colección, o conjunto, en este caso conjunto de aguas. También se traduce como cisterna, se lo conocía como mikveh, sí, las cisternas, las piletas donde se hacían la inmersión. La primera vez que aparece la palabra mikveh en la Biblia
Génesis 1:10. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas la llamó mares y vio Dios que era bueno. ¿Dónde ustedes piensan, basado en el conocimiento que ya tiene la definición de la palabra mikve, dónde aparece esa palabra en este texto? ¿Dónde piensan ustedes? Aguas. No, Reunión. reunión. Acuérdense que es colección. Principalmente es eso, ¿no? Entonces, mikve, maim, kamaim, maim que era aguas, ¿se acuerdan? Que habíamos visto. ¿Y mares? No. Yam. Yam, ¿sí? Kamaim es cielos. Muy bien. Entonces, la primera vez que aparece es la reunión de aguas, es mikve. Jeremías 2:13 dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Dónde piensa que está la palabra mikve acá? No, no está. No está, la puse como introducción al próximo texto. Oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Ahora sí, ¿dónde está acá Milberg? No, no está, no. ¿Esto tampoco? Ahí Samu levanta la mano. No está ahí también, ¿no? Está acá, está en este texto, pero ¿dónde Ah, está? está. Sí. Ni se le imaginan dónde está. Aguas vivas. No, Escrito. no, Polvo. no, Porque dejaron a Jehová. no, Israel. no. Israel, serán. Esperanza, ahí está. La palabra esperanza es la palabra mikve, que es reunión en la pileta o el depósito donde se junta. La idea es que es Dios quien junta a Israel, quien lo convoca. Porque mikve tiene como colección, a veces se traduce como los caballos, ¿cómo se llama la manada de caballos? Tropel. ¿Cómo es? Un tropel. Un tropel. La palabra tropel sería mikve, por ejemplo. El conjunto de algo igual. ¿Sí? Entonces es Dios quien junta a Israel y Él es Dios quien es su fuente de agua vivas. Yo cuando escuchaba la palabra agua viva en la iglesia, siempre me imaginé agua viva como aguas que dan vida. ¿Ustedes no se imaginaban eso? Yo agua viva conozco el cosito que se te Agua pega. viva es lo que está en el mar, que te pica y te... No, yo me imaginaba eso. Pero agua viva son aguas que fluyen. Claro. Aguas que fluyen y se usaban para la purificación. ¿Sí? Agua que no está estancada. Agua que no está estancada, agua que corre naturalmente. ¿Sí? Entonces, agua que es potable, que se puede tomar realmente. Eso es agua viva. En el concepto de la Biblia. Ahora, Dios es realmente la verdadera agua viva, la verdadera agua que fluye, que limpia, que calma la sed, y bueno, el agua también da vida, ¿no? Pero básicamente, cuando leemos agua viva, son aguas que fluyen. Esto es para que lo tengan presente porque vamos a hacer unos puentes, unas conexiones más adelante. Hay otra palabra en hebreo que se llama, y esta es más común, rahatz, que es bañar o lavar o limpiarse. Tiene que ver con todo lo que es el tema de impurezas. ¿Sí? Éxodo 19:10 dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque en el tercer día Jehová, Yahweh, descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Entonces, la orden era que hagan rahat, que se laven, que se preparen, porque iban a tener un encuentro con Dios. Algo especial, tenían que purificarse de todo. Y lavar también sus vestidos, ¿sí? Porque iba a ser algo muy especial. Ese momento iba a ser el momento que iban a recibir la ley, que en teoría se iban a casar, iba a ser un contrato de matrimonio, así lo describe la Biblia, con Dios. Dios iba a ser el Dios y Israel iba a ser un pueblo especial. Bañarse, lavarse. Y esa es la palabra que aparece acá. Y tiene que ver mucho con el concepto de puro o impuro. A ver.
Las mujeres quedaban impuras una vez al mes. ¿Estamos? Eso lo leemos en la Biblia. No quiere decir impuro que es pecado, pero que es impresentable ante Dios. No podía de ninguna manera. Tampoco el hombre, después de tener la secreción seminal del semen, tampoco cuando tocaban cadáveres, creo que acá lo tengo, cuando se contaminaban con lepra, eran ceremonialmente impuros. ¿Qué quiere decir eso? En el momento que estaba el tabernáculo o el templo, no podían contaminar el tabernáculo o el templo con impurezas. Entonces, el concepto de puro o impuro tiene que ver con esto, con tahor o tamei. Tamei es impuro. Y tiene que ver con lo que en todo contacto con la muerte. Y el tahor es puro y tiene que ver todo lo que tiene aceptable ante Dios. ¿Se entiende? Entonces, había muchas leyes ceremoniales de purificación. Y en los tiempos del Señor Yeshua, de Jesús, había piletas. Estaba el estanque de Siloé, por ejemplo, que estaba abajo, y estaba el estanque de Betesda arriba. Eran dos estanques que estaban en Jerusalén, dos famosos. Ponen pausa, por favor. Entonces, había muchas leyes de purificación. No podían entrar así nomás al santuario, no podían contaminar el santuario, porque el santuario era un lugar santo. Entonces, hay muchas leyes donde la gente, las mujeres o los varones, no podían entrar así nomás. Y tenían que salir de fuera del campamento para no contaminar a los otros. Y Dios había dado todas estas leyes de purificación para que no contaminen el santuario. Entonces tenemos a Levítico 11, 12, 13, 14 y 15, que hablan de las cosas impuras, las cuales contaminaban el santuario, y de ninguna manera las personas podían tener contacto con ellas. Entonces, como dijimos, para el tiempo de nuestro Señor, esto era muy común. Es así que se bañaban, se bautizaban antes de entrar a Jerusalén, en el estanque de Siloé abajo. Tenían el estanque de Betesda dentro de la ciudad. Y eran lugares con agua viva. No eran aguas estancadas. Había un canal que se había hecho el rey Ezequías, que traían agua limpia y cambiaban el agua, fluía el agua constantemente, ¿sí? Siempre con agua vivas, nunca agua estancada. La orden era esa. Entonces, el Rakatz tiene que ver con la purificación, con la limpieza de aquello que contamina. Y eso era muy común, todos los días se hacía en el templo. Los sacerdotes, antes de entrar al servicio, tenían que hacer un Rakatz, purificarse y limpiarse de toda la contaminación. Pero básicamente tienen que ver con el tema del templo. Entonces, cuando viene Juan el Inmersor, Juan el Bautista, y venía bautizando, ya de entrada la gente tenía el concepto de que el bautismo, ¿qué hacía? Te limpiaba. Básicamente te limpiaba. Limpiaba las impurezas de la carne, de todo lo que vos te habías contaminado. No era lo único que significaba el bautismo para los judíos en su tiempo. Entonces viene en escena de Juan el Bautista. Todo esto viene en contexto, ¿no? Para ver qué es lo que entendían los primeros cristianos acerca del bautismo. Entonces, cuando viene Juan el Bautista y Yeshua le pregunta a los fariseos, dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él, a Yeshua, mientras le enseñaba, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Yeshua y le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan como por profeta. Entonces respondieron a Jesús y dijeron: no sabemos. Y él les dijo: tampoco yo diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, está Yeshua y está preguntando acá a la gente: ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas vos?
vos decís que sos el Hijo de Dios, estás haciendo milagros, ¿con qué autoridad venís? Y Jesús les pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Qué es lo que estaba preguntando el Señor en ese momento? ¿Qué piensan ustedes? Si era algo escrito, o sea, si él estaba puesto por Dios o era una idea de ellos, un concepto Sí. de ellos. En el contexto que venimos hablando, ¿de qué está hablando el Señor? ¿Cuál es la pregunta que le hacen los fariseos, los saduceos y todo eso? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Y el Señor al hacer esa pregunta le está diciendo, ¿quién le daba la autoridad a Juan Su padre. para hacer las cosas que hace? ¿Sí? Eso es lo que está preguntando el Señor. ¿Con qué autoridad hacía las cosas? ¿Si era de Dios o era autoridad dada por los hombres, por ellos? ¿O era de Juan? Ellos sabían que Juan era un hombre de Dios. ¿Sí? Entonces la autoridad el bautismo de Juan era... ¿De quién era? Era de Dios. ¿Sí? Era un bautismo que venía de parte de Dios. Con la autoridad de Dios, con el respaldo de Dios. Ahora, fíjense la definición de lo que es el bautismo para el judío, para que tengamos en mente lo que era en el tiempo de Yeshua. Amikve es una pileta con agua usada para obtener pureza ritual. Lo que veníamos hablando, ¿no? La inmersión en una big mikve es usada para los siguientes principales propósitos. Primero, es usada en conexión con arrepentimiento para remover la impureza del pecado, algo como había dicho lo que dice la Iglesia Católica, como para sacar el pecado original. Pero no sirve de nada si no hay arrepentimiento. ¿Sí? Entonces para ellos era usada en arrepentimiento y se lavaban los pecados como empezando nuevamente. Y es usada en conexión con la conversión porque él o la convertida ha tomado decisión de morir a su forma antigua de vida y nacer de nuevo la forma de vida de un judío que está basada en el reconocimiento de Dios como Rey del universo y la obligación de guardar los mandamientos de la Torá. Fíjense ustedes que esto no es loco lo que pensaban los judíos, lo que piensan hoy en día. Porque para nosotros el bautismo es todo sobre arrepentimiento, el bautismo es todo sobre conversión, es de nacer a una forma de vida para vivir en novedad de vida, es en reconocer que a Jesús como Rey, a Yeshua como Rey del universo, y aceptar guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? En aceptar vivir la vida, la forma de vida que Dios quiere que vivamos. ¿Sí? Solamente que esto le falta un nombre especial a esta fórmula que tiene la gente de bautizar. Y el nombre especial es Jesús el Mesías o Yeshua HaMashiach, ¿no? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien. Ustedes saben que la Pame ayer, a la noche fue que te dio la Biblia, Pame, o la tardecita, y abrió la Biblia así porque abrió, y empezó a leer Isaías 42. Y cuando la Pame me leyó Isaías 42, el primer versículo nomás, ¿qué dice? No, cualquiera que lo lea, a ver, fuerte, cualquiera que lo lea. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. ¿No les lleva a recordar lo que acabamos de leer en Mateo 3? Sí. Entonces, cuando Yeshua dice que es necesario que cumplamos toda justicia, ¿qué estaba diciendo? Cumplir no era palabra de
La palabra es plerú, también que se usa en ser lleno del Espíritu Santo, o yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla, a darle un máximo entendimiento. Entonces, ¿él vino a qué? A completar, a llevar al máximo la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué estaba diciendo? Porque él estaba, y yo nunca me di cuenta, hasta anoche, de esto. Él estaba mencionando lo que ya estaba profetizado de antes. Fíjense cómo él menciona las palabras del Padre, que pone el Espíritu sobre él y que iba a enseñar justicia a las naciones. ¿Sí? Yo me olvidé de pasar acá esto, que me preguntaron algo. La Anterior. venida. Era anterior, donde estaban A ver, esperen a ver. Ahí. Acá. Porque acá hay algo importante con el bautismo también del Señor. Entonces, hacían rakat cuando la mujer daba luz, cuando se tocaba un cuerpo muerto, cuando se contaminaba con lepra, cuando el hombre había tenido flujo seminal, cuando se contaminaba con la nida. La nida era todo lo que tiene que ver con el ciclo mensual de la mujer. ¿Sí? El hombre por ahí tenía relaciones con la mujer. Estaba prohibido tener relaciones mientras tenía ¿no? Pero por ahí no sabían y se contaminaba, entonces tenían que hacerse el mikvah, el rakat, lavarse de eso, ¿no? Eso es nida, todo lo que tiene que ver con contaminación con sangre, con cualquier, ¿sí? Eso es nida. Cuando la mujer se había contraído, se iba a casar, y cuando el sacerdote iniciaba su servicio. A los 25 años era llamado, y a los 30 años empezaba a ejercer el sacerdocio, pero no sin antes hacer una tevilá, una inmersión, y hacer rakat. ¿Sí? Porque tevilá también es inmersión, en hebreo. Entonces, ¿por qué Yeshua o el Señor Jesús no había hecho ningún milagro antes? Porque a los 30 empezaba el sacerdocio. A los 30 empezaba el servicio. Y necesitaban hacer también el rakat, hacer la tevilá, hacer la inmersión para poder Predica. empezar a servir como sacerdote. ¿Sí? Entonces venimos acá. ¿Está claro hasta ahora? Porque todo esto va a ir llevando a aumentando el conocimiento para entender varias cosas que vamos a decir más adelante. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel. Esto era el día Pentecostés, ¿se acuerdan? Que desciende el Espíritu en forma de lenguas y empiezan a hablar en lenguas que toda la gente pudo entender lo que decía porque había gente de todas las naciones. Entonces Pedro empieza el discurso y dice: ustedes crucificaron al Rey de Gloria. Y entonces dice: sepa pues ciertamente que toda la casa de Israel que este es Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y Mesías. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Cristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay muchísima información en este texto para sacar. Muchísima. Primero que nada, dice: arrepentíos. O sea que el componente principal para bautizarse, ¿qué es? Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Volverse de los malos. Volverse. ¿Volverse a dónde? Volver. Señor, a Dios. Volverse a la Dios. antigua senda. Volverse a Dios. Sí. Volverse a las sendas antiguas, a la ley, a la forma de vida que Dios quiere que tengamos. Volvernos a Dios. Darle la espalda a la forma de vida que teníamos y volvernos. Entonces, si yo me arrepiento de algo que estoy haciendo, no es que me arrepentí de algo que le hice a Caro, por ejemplo. Y digo: Caro, perdóname. Y yo sigo haciendo las mismas cosas, eso es arrepentimiento, no es arrepentimiento. No, no. No es porque no hubo un cambio de vida. No hubo un cambio interno en mi ser que demuestre que yo estoy realmente arrepentido. Arrepentimiento no es pedir perdón. Arrepentimiento es cambiar. Entonces la gente debía cambiar de forma de vida. ¿Sí? Una decisión trágica, un cruce, ¿no? Donde dicen:
de acá en adelante cambio. Y deberían bautizarse en el nombre de ¿quién? De Yeshua, para perdón de pecados. ¿Quiere decir que si no se bautizaban, los pecados no eran perdonados? La respuesta la vamos a tener un poquito más adelante. Porque acá dice que si se bautizaban, iban a parir, se arrepentían y se bautizaban, iban a ser perdonados. Es como que es una fórmula. Pero ahí lo dice en el nombre, de cuestión que lo que vos decís de Levítico, de todas las cuestiones no había en el nombre de. No. Antes se bautizaban, muy buena la pregunta de César. Antes se bautizaban en el nombre de un rabino. O estaba alguien, se bautizaban en el bautismo de Juan. ¿Sí? Había una persona involucrada. Ahora debían hacerlo en el nombre de Jesús. Pero vamos a ver por qué tienen que hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Y por qué no está la fórmula? Bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pedro no entendió el mensaje de lo que dijo Jesús? ¿O será que realmente él no lo dijo? No está bien. No, es cierto. Ningún bautismo, pero lo voy a decir ahora, porque no lo voy a decir después. Se mencionan como 12 bautismos en Hechos de los Apóstoles. 12. Y ninguno lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los bautismos se mencionan y todos los bautismos se hacen en el nombre de Jesús. O de Yeshua. Ninguno. O los apóstoles no entendieron lo que no estaban presentes cuando Jesús dijo eso. O realmente es como están las versiones. Que bueno, no lo vamos a tocar hoy porque no es el tema de hoy. Si realmente Mateo 28, 19 está en los originales o fue agregado después por la Iglesia Católica. Como una fórmula trinitaria. Pero es de aquí que hay escritos del 200 y pico mencionando la fórmula. Y hay escritos del 100 y pico que no la mencionan. Tengo una pregunta. Sí. Si antes se bautizaba, ¿no es cierto?, en el nombre del rabino, entonces era casi lógico. Es decir, bueno, como el nuevo rabino de la nueva secta, había que bautizarse en el nombre de ese rabino que era Jesús. ¿Puede Claro. ser o me equivoco? Sí. Sí, pero porque está totalmente distorsionado el punto de vista. Está bien, entiende la pregunta que hizo, la reflexión que hizo Fede. Si antes se bautizaban en el nombre del rabino, entonces ahora nos bautizamos en el nombre del nuevo rabino que es Yeshua. ¿Sí? Tiene sentido que nos bautizamos en el nombre de Yeshua por otra razón completamente distinta. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Si ellos se bautizaban antes en el nombre del rabino, ¿no? Sí. Pero no era para el perdón de pecados porque no tenía autoridad para perdonar pecados. No, porque era para conversión. Las veces que se bautizaban en el nombre del rabino era para conversión. No lo dije. ¿Cómo? Perdón, No, ¿puedes sí lo repetir dijiste. eso? Lo dije, ¿no? ¿Qué cosa? Que se bautizaban en el nombre del rabino, pero era porque se convertían al judaísmo. Sí. Entonces, por ejemplo, ahora hoy en día hay distintas sectas de judaísmo hoy. Ustedes ven que ahí están los ortodoxos, y hay uno que dice un sombrero grande, Sí. uno que usa un sombrero chiquito, otro que usa una kipá. ¿Por qué? Porque se someten a la forma, los preceptos que siguen la escuela de judaísmo que tienen ellos. ¿Sí? Entonces algunos usan eso. Entonces cuando se bautizan y aceptan todas las leyes extra bíblicas de la ley de ellos, donde aceptan toda la enseñanza del rabino. En ese sentido se bautizaron en el nombre del rabino. Nosotros aceptamos manejarnos de acuerdo a lo que dice el Señor Jesús, ¿no? No es que no te quiera dejar pasar, pero a ver, vos hablaste de dos aplicaciones del bautismo Antiguo Testamento, en lo que es Sí, está bien. el Levítico. Sí. Vos dijiste, una es para convertirse, que ahí sí se estarían bautizando en el nombre del rabino. Pero el caso de la mujer que había dado a luz, no se estaba bautizando en el nombre de un rabino. No, pero acá en Estaba buscando purificación. lo de Levítico es siempre para purificación de la Por carne. eso, está bien. En ese caso no es en el nombre de nadie. No, de nadie, es purificación. Bueno. Y te podías bautizar todas las veces que vos quieras. Y que sean necesarias. Todas las veces que lo necesites, porque si vos te tuviste 8 hijos, por lo menos 8 de esos bautismos tuviste que tener. Y una vez por mes tú tienes que hacerlo, Ah, tengo que hacerlo la mujer.
Y los varones por ahí tenían que hacerlo varias veces. También al mes. Entonces, o sea, era necesario para purificación porque estaba el templo. Acuérdense de eso, porque vamos a leer más adelante algunas cosas en la carta de los... en las teclas que tenemos, ¿sí? No estando el templo, no sé. No estando el templo, existen las leyes de pureza, Sí, de higiene. pero de higiene. Pero, por ejemplo, si tocabas un muerto no podías entrar al templo. Tenías que purificarte y después de 7 días podías entrar al templo. Sí, sí, pero ¿y no teniéndolo? No teniendo el templo ya estamos todos impuros, todos tocamos templo. Y para purificarnos, por ejemplo, de muerte, tenemos que tener la ceniza de la vaca roja. Sí, dijiste. Entonces, si no tenemos esa ceniza, estamos todos impuros. Porque ¿quién no tocó a alguien que no tocó a un muerto? O a un animal muerto. Estamos todos en estado de impureza en este momento. Cuando venga el Mesías nos va a purificar a todos. O sea, en el caso de eso no tenemos que purificar. No tengo que hacer esa práctica. No tengo que hacer esa práctica. Sí, es sano limpiarse, bañarse, porque aparte de purificarse ritualmente, era lógico que tenían que limpiarse. Pero Dios era inteligente porque Él es Dios. ¿Por qué tenían que salir los leprosos por el campamento? Porque iban a contaminar a todos los demás de adentro. ¿O no? ¿Por qué tenían que lavar sus vestiduras? Para no... si tocaban un animal muerto, porque no sabían si se había muerto por alguna enfermedad o un virus. ¿Cierto? Si vos te paras a pensar, son lógicas las leyes que dio Dios. ¿No? Pero bueno, avancemos. No nos quedemos acá. Vamos a llegar hasta donde lleguemos, porque no sé hasta dónde vamos a llegar hoy. Acá. ¿Quién quiere leer? Bien fuerte. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Y le estaban atentos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Bien. Algo que no mencioné cuando vimos recién en Hechos 2. Fíjense lo que dice a Pedro. Bautícese cada uno, arrepiéntase y bautícese para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esa fue, acuérdense de eso, ¿no? Cuando Pedro predica le está diciendo: arrepiéntense y bautícense. Acá la gente creía que automáticamente ¿qué era? Hagan un curso de bautismo y aprendan bien lo que... No, se arrepentían, creían y se bautizaban automáticamente. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Estaba diciendo Isaías 53, ¿no? Algo bien mesiánico, o sea, está todo preparado por Dios, ¿no? Que lea esto porque esta hablaba del Mesías, ¿no? Sí, por favor. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién
dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí está. O sea, no esperó. Apenas tuvo la oportunidad, fue bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Fíjense, la pregunta que debemos hacer cuando bautizamos: ¿crees? Y él dijo: creo que Yeshua es el Hijo de Dios. Y ahí nomás no había ese impedimento para que él fuera se bautice. Acá está. Cabe recalcar que el único pasaje en Hechos donde no se menciona algo del Espíritu Santo, que recibieron el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, es acá en Hechos 8. Todo lo demás vamos a ver que se menciona al Espíritu Santo. Fíjense. Otro que lea, a ver. Bien fuerte. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Fíjense, estas personas creían, ni siquiera sabían si había Espíritu Santo o no. Y Pablo le pregunta esto porque no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, el ingrediente esencial para recibir el Espíritu Santo, ¿cuál es? ¿Será? A ver, ¿quién dice? Estás leyendo vos, también leí el pasaje, a ver. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí está, ¿ven? Hay una excepción en la Escritura que es Hechos 10, pero fue algo excepcional cuando se acuerdan que estaba Cornelio, que fue el primer gentil en convertirse. Cornelio creyó las palabras de Pedro y empezaron a recibir el Espíritu Santo. Y Pedro, ¿qué dice? Automáticamente dice: ¿qué impide que sean bautizados? Y fueron bautizados. O sea que es... Que recibieron primero el Espíritu. Pero fue porque estaba... Para mí fue porque Dios le estaba mostrando a Pedro, porque era el primer convertido y había mucho... Si no iban por todos los pasos de circuncisión, de obedecer la Torá, aprenderse la Torá de memoria, y el último paso era el bautismo con la conversión al judaísmo. Pues para los primeros judíos, que los gentiles ingresen a la congregación, porque recordémonos que la iglesia primera primitiva era judía, ¿sí? Y después empezó a ir a los gentiles, a otras naciones. No podían permitir que alguien venga si no hacía el rito de conversión al judaísmo. Y cuando viene el Señor de arriba, esa pared intermedia que había, y hace los dos un solo pueblo, y Dios acá le está mostrando a Pedro que no es necesario hacer todas estas cosas para la conversión, porque ahora son todos un pueblo solo en el Mesías. Entonces viene el Espíritu Santo sobre eso, y entonces Pedro cae a la cuenta y dice: ahora entiendo. Dios no hace excepción de personas, somos iguales unos que otros. Entonces, ¿qué impide que sean bautizados ya? O sea, son un pueblo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es la única vez que viene el Espíritu Santo sobre las personas antes de que sean bautizados. Y ahora quiero hablar de esto. Porque acá está el bautismo de Juan y el bautismo de Yeshua en paralelo y comparando uno con otro. Y vamos a comparar, porque los dos son muy parecidos, porque en los dos hay arrepentimiento. ¿Sí? El bautismo de Juan era el arrepentimiento, y el bautismo en el nombre de Yeshua o de Jesús era también de arrepentimiento. Hay que arrepentirte. Pero el bautismo de Jesús,
Lo de Yeshua era distinto en el sentido de que, sí, en los dos había un nuevo, porque en los dos se considera un nuevo nacimiento, ¿sí? Porque para los judíos el bautizarse, el arrepentirse y salir era como nacer de nuevo. Y para nosotros también es como nacer de nuevo. Pero con la salvedad que nosotros morimos con Cristo, con el Mesías, y resucitamos con el Mesías. Nos identificamos en su muerte. Y segundo, el bautismo de Yeshua es un bautismo en el nuevo pacto. ¿Sí? ¿Se acuerdan dónde está profetizado el nuevo pacto? Ezequiel 36 y Jeremías 31. Claro que habla del nuevo pacto. ¿Cómo decía en Ezequiel más o menos el nuevo pacto? Que iban a ser rociados con agua limpia y que iba a cambiar el corazón y iba a poner un espíritu de ellos para que anden en sus estatutos, leyes y decretos. Y Jeremías dice que pondré mi espíritu dentro de ellos y andaré que me obedezcan. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces el bautismo de Yeshua es un bautismo en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, y en cada pacto, ¿qué era necesario? Primero que nada, para el pacto. Sangre. El primer pacto fue sellado con sangre con Moisés en el monte Sinaí, con el cordero, ¿no? ¿Se acuerdan? Selló el libro y se aplicó a todos con sangre de cordero. El nuevo pacto, ¿con qué sangre se autentifica? La sangre del Señor. ¿Y qué más? ¿Qué componente había? Agua y espíritu. ¿Por qué Pedro decía recibir el don del Espíritu Santo? ¿Por qué vino el Espíritu en el Señor? ¿Por qué cada vez que eran bautizados recibían el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque eran bautizados en el nuevo pacto y estaba profetizado que iban a recibir el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces los componentes del nuevo pacto son sangre, agua y espíritu. Miren lo que dice Juan, 1 Juan 1, 5, 6. Este es el que vino mediante agua y sangre. Yeshua HaMashiach. No solo por el agua, sino por agua y por la sangre. O sea, ¿qué está hablando? El bautismo de él y el sacrificio de él. Y el Espíritu es el que da testimonio. ¿Qué pasó en el Espíritu? ¿Juan estaba presente cuando bajó el Espíritu en él o no estaba? ¿Sí? Porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre se concuerdan. O sea que nosotros para entrar en el nuevo pacto, ¿qué necesitamos? Espíritu, agua y sangre. Con todo lo que venimos leyendo cómo eran bautizados ahí nomás. ¿Cómo reciben el Espíritu ahí nomás? ¿A ustedes les parece, para ir sacando conclusiones mientras tanto, que era opcional el bautismo? ¿Que era tan solo un mandato o que es necesario? Es necesario. Es un requerimiento necesario. No es que te vas a salvar por bautizarte, pero sí es un componente necesario para que vos seas completo y ser parte en realidad. Porque todos los ingredientes son necesarios. Es necesario el arrepentimiento, es necesario la sangre, es necesario el bautismo y es necesario el Espíritu, porque sin el Espíritu no podemos guardar los mandamientos de Dios. Sin la sangre no podemos recibir el Espíritu porque no somos purificados. Sin el agua no entramos en pacto, no renacimos de nuevo. Y sin el arrepentimiento, nada de los tres es posible. El Señor dijo que era necesario. Yeshua dijo que era necesario. Es necesario. Pero no sé cómo está la traducción, si la palabra es esa. Pero ¿se va entendiendo el mensaje del bautismo? ¿Se va entendiendo? A ver. Y esto quiero que entiendan acá. Realmente la agua habla de purificación y nuevo nacimiento y nuevo comienzo, ¿sí? Vimos en Génesis 1, cuando estudiamos Génesis, que el Espíritu de Dios se movía en las aguas. La palabra era merajefet, ¿se acuerdan? Era como batir las aguas, ¿sí? Como la acción del águila, ¿se acuerdan? Se movía sobre las aguas y empezó a nacer todo, la creación. En Noé, ¿qué pasó? Fue todo cubierto por agua y hubo algo que Noé envió, ¿qué fue? La paloma, para ver si venía o no. ¿Y la paloma es símbolo de quién en la Biblia? Mandó 3 veces la paloma, ¿no? La última vez no volvió. Cuando volvemos a ver la paloma, ¿en dónde? En Yeshua, pero ya vamos a ver.
El Espíritu vino sobre Jesús, el Mesías. Estamos poniendo, porque ahora vamos a hacer unos enlaces. Uy, me escapó justo. ¿Y el Espíritu viene sobre quién? Entonces, ¿hay conexión el agua y el Espíritu? ¿O no hay conexión? Ahora, los hijos de Israel fueron todos bautizados, dice Pablo en 1 Corintios. En el mar, cuando empezó en el mar rojo, fueron bautizados en el mar, en agua. ¿Y la nube quién era? El Espíritu de Dios. O sea, el agua y el Espíritu estaban presentes también en el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Todos Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y no importa que hayan cruzado en seco, o sea, Estaban por debajo del nivel del agua. claro, Es como si hubieran estado sumergidos. sí, sí, Los egipcios quisieron cruzar y murieron, no pudieron. sí, sí. Porque ya habían sido redimidos de la sangre del cordero antes de salir en la casa, ¿o no? De sangre antes, ¿no? Y este es el texto y ya vamos a hacer la conexión. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaban los días de Noé. ¿Se acuerdan? Génesis 6, que los hijos de Dios, los ángeles ocuparon su lugar, tuvieron relaciones con las mujeres, Entonces, esos espíritus fueron encarcelados y Jesús fue y predicó a esos espíritus. Entonces te está llevando ahí nomás automáticamente los días de Noé. Durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvas por medio del agua. Correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, como una petición a Dios, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesús el Mesías. ¿Se dan cuenta que está diciendo Pedro acá? O sea, todos fueron bautizados en Moisés, en Noé. El arca es símbolo de quién, del Mesías, ¿no? Ahora, fíjense, había un justo sobre la tierra, ¿quién era? Que caminaba con Dios. Noé. Enoc también caminó con Dios. Noé caminó con Dios igual que Adán y Eva caminaban con Dios. Esta persona dice que caminó con Dios. El único justo. Y todos fueron salvos por aquel justo, por agua. Jesús, el agua viva, y todos son salvos por él, por el único justo. No sé si ven ustedes el paralelismo entre la inundación de Noé y Jesús el Mesías. ¿Se dan cuenta? Por la obediencia de un hombre, todos fueron salvos en Noé, y por la obediencia de este hombre, todos son salvos los que están en el Mesías, pero a través de agua. Pablo cuenta su conversión, miren. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y quien daba buen testimonio a todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y miré, y él me dijo: Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad, para que veas a lo justo y oigas la palabra de su boca. Porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pedro, leímos recién que el bautismo que ahora nos salva nos limpia no de la impureza de la carne, sino de una conciencia ante Dios. Y el bautismo que menciona acá, que le dice Ananías a Pablo, le lava los pecados también de una conciencia a Dios. Entonces, este es el bautismo de Pablo, y Pablo entendía todo esto, ¿no? Y Pablo dice: pues, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto de pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros anduviéramos en novedad de vida. Porque si hemos
llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, Pablo está diciendo que el bautismo no solo nos lava los pecados, sino también que morimos con Cristo, con el Mesías, y resucitamos a una novedad de vida, a una nueva vida con Él, por la resurrección que Él tuvo. Entonces, también es un acto de fe, de entendimiento, de saber de que vivimos ahora y vamos a hacer un día como el Mesías. Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta? Pablo se estaba poniendo bautizado juntamente con Él. Gálatas 3:27, porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías, de Cristo está revestido. Entonces yo acá puse una pregunta. ¿Suena como si el bautismo fuera algo bueno para hacer? ¿Fuera simplemente algo como testimonio, como decimos en la iglesia, para testimonio de la otra persona que creímos en el Mesías? ¿O para que formemos parte de algo? ¿O porque es algo completo de nuestra creencia en el Mesías? En quien también fuiste circuncidados con una circuncisión hecha sin mano, desvistiéndoos enteramente del cuerpo de la carne por medio de la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. La palabra regeneramiento es, si ustedes la buscan, no me acuerdo ahora, la leí en hebreo, en griego, pero literalmente también significa renacimiento, renacer nuevamente, nacer nuevamente. Entonces está hablando del bautismo acá y de la renovación del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, en medio del lavamiento del renacimiento, ¿qué es? El bautismo, ¿sí? Y el Espíritu Santo que recibimos. Y acá tenemos a Jesús y Nicodemo hablando, ¿no? Y vamos a saltar acá de él. Jesús le dice, es necesario que nazca de nuevo. Bueno, ellos ya sabían lo que era nacer de nuevo, tenían un concepto. Pero para un judío nacer de nuevo era decirle que se tenía que combatir nuevamente el judaísmo. Entonces, está diciendo que tengo que entrar de vuelta a la casa de mi mamá para volver a nacer. Entonces el Señor le dice, ¿qué le dice? A ver, ¿quién lo lee? De cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Y el Señor Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacer esto? Y el Señor dice, ¿cómo? ¿Vos sos un maestro de la ley y no sabés esto? O sea que Nicodemo debía ya saber todas estas cosas, ¿no? Porque estaba profetizado en Ezequiel y Jeremías, el nuevo pacto. Entonces está hablando del agua y del Espíritu.